Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo número 18 del primer libro de Reyes. Y en esta oportunidad quiero introducir lo que vamos a analizar hoy en el texto bíblico con un comentario extraído del libro Profetas y Reyes. En la página 97 encontramos la siguiente declaración. Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía multiplicarse por todos lados la manifestación de sufrimiento y escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una presta reforma. Pero Dios mismo estaba cumpliendo su plan, y todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe y aguardar el momento de una acción decidida. La apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab era resultado de muchos años de mal proceder. Poco a poco, año tras año, Israel se había estado apartando del buen camino. Una generación tras otra había rehusado enderezar sus pasos y al fin la gran mayoría del pueblo se había entregado a la dirección de las potestades de las tinieblas. Ese era el contexto en el cual se encontraba el pueblo de Israel bajo la dirección de Acab en el norte y durante el ministerio de el profeta Elías. Como ustedes saben, allí está el reino dividido y Elías cumplió su ministerio, realizó su obra en el lado norte de Israel durante el reinado de Acab. Dice el versículo 1 del capítulo 18, que es el capítulo de hoy, que después de muchos días, en el tercer año de sequía, el Señor dijo a Elías: Ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la tierra. Llegó el momento de recibir la lluvia, las bendiciones del Señor, porque iba a haber una reforma en Israel, que era lo que Elías más quería, una reforma. Y Elías fue a mostrarse a Acab. El hambre ya era grave en Samaria. Acab llamó a Abdías, su mayordomo, que era muy respetuoso del Señor. Me gusta mucho esta característica de este mayordomo Abdías. Dice que era respetuoso al Señor, temeroso de Dios en todas las cosas, pero tenía funciones dentro del gobierno real. Y aún así se destacó como siervo de Dios. Cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, porque esta mujer, la reina de Israel, la esposa de Acab, que era una mujer idólatra, que había instaurado el culto de Baal en Israel, destruyó a los profetas del Señor, arrasó con los siervos del Señor, y Abdías había tomado a 100 profetas, los había escondido de 50 en cuevas, y los había sustentado a pan y agua. Este fue el instrumento de Dios para proteger a sus profetas, y Dios también protegía a Abdías a pesar de estar allí, cerca del trono de Acab. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a los arroyos a ver si hallamos grama con que conservar la vida de los caballos y de las mulas, para que no quedemos sin bestia. La prioridad ahora en Israel era buscar agua para el alimento, agua para los animales, agua para su propio cuerpo. Durante 3 años no llovía, los ríos se estaban secando y ahora era el momento de seguir buscando agua, porque si no la tragedia iba a ser peor. Dice que dividieron el país entre sí
para recorrerlo, Acab fue por un camino y Abdías fue por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. No lo estaban buscando en ese momento, la prioridad era buscar agua, pero Elías apareció por orden divina y al reconocerlo, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Dijo Abdías. Él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él, Abdías, dijo: ¿En qué he pecado para que tú entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no hubo nación ni reino donde mi Señor no te haya enviado a buscar. Mira, Acab se ha cansado de buscarte y no te consiguió en ningún lugar. Y cuando respondía: no está aquí, hacía jurar a ese reino y a esa nación que en verdad no te había hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que cuando yo me vaya, o cuando yo me haya ido de ti, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa, y cuando yo dé la noticia a Acab y él no te halle, me matará por mentiroso, porque dirá que lo engañé, que le hice perder el tiempo. Y él le recordó: mira, tu siervo reverencia al Señor desde su juventud. Yo amo a Dios, yo respeto a Dios y cumplo mis funciones de la mejor manera. Yo vivo con miedo todos los días a Acab y a Jezabel, y el Señor me protege. Vivo con miedo porque he ayudado a los profetas. No ha sido dicho a mi Señor, dice el versículo 13, lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor. Escondía 100 profetas de 50 y 50 en cuevas y los mantuve a pan y agua. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Siempre ha habido un remanente de Dios que ha cumplido y ha prestado un servicio al Señor en todas las épocas. Y Abdías era parte de ese remanente. Nosotros podemos ser parte del remanente de Dios en el tiempo del fin, indiferentemente donde en este momento desarrolles tus labores, donde cumplas tus servicios. Allí puedes cumplir una misión. Tú puedes estar en cualquier lugar cumpliendo cualquier función digna de desarrollarse. Y allí puedes honrar al Señor. Abdías honraba al Señor. Tenía miedo de Jezabel, tenía miedo de Acab, pero respetaba a Dios sobre todas las cosas y todo lo hacía para la gloria del Señor. Protegía a los siervos del Señor, cumplía una gran obra y Dios no iba a dejar sin recompensa a este su siervo. Versículo 15, pero Elías le dijo: vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo, que hoy me mostraré a él. Dios me ha traído para hablar con Acab. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dijo Elías. Dejando, y aquí lo tengo subrayado en el versículo 18, la razón por el cual Israel está como está, es porque han dejado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales y se han postrado ante imágenes y han hecho todo lo contrario a lo que Dios había establecido. Esa es la razón. Tú, tu padre y todos los que estaban antes que tú han desviado al pueblo de los mandamientos del Señor, y estas son las consecuencias. No soy yo, decía Elías, eres tú, porque teniendo la responsabilidad no has cumplido los propósitos del Señor, te has desviado. Ahora, dice el versículo número 19, envía a juntar a todo Israel en el monte Carmelo. Elías le da una orden a Acab con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Esos que tú estás sustentando, esos que tú has permitido, que estás pagando constantemente con dinero de Israel, que estás sosteniendo y alimentando, esos han desviado al pueblo de Dios de la verdadera adoración. En el libro Profetas y Reyes hay otro comentario que me pareció también muy relevante con respecto a las declaraciones de Acab. Acab llega y le dice entonces al profeta Elías, le dice: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Aunque Acab rebosa de odio apasionado,
En la presencia de Elías parece carecer de virilidad y poder. En las primeras palabras alcanza a balbucir: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Esta declaración revela inconscientemente los sentimientos más íntimos de su corazón. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que los cielos se hubiesen vuelto como bronce, y sin embargo procuraba culpar al profeta de los gravosos castigos que apremiaban la tierra. Es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades que son el seguro resultado que produce el desviarse del camino de la justicia. Los que se colocan bajo el poder de Satanás no pueden ver las cosas como Dios las ve. Cuando se les confronta con el espejo de la verdad, se indignan al pensar que son reprendidos. Cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse, consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos y que merecen la censura más severa. De pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculparse ni halagar al rey. Tampoco procura eludir la ira del rey, dándole la buena noticia de que la sequía casi terminó. No tiene por qué disculparse. Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, devuelve a Acab su imputación, declarando intrépidamente al rey que son sus pecados y los de sus padres los que trajo sobre Israel esta terrible calamidad. Yo no he alborotado al pueblo, dice Elías, fuiste tú. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran: no queremos que éste reine sobre nosotros, haciendo alusión a Lucas 19:14, cuando se rechazó a Jesús. No queremos que Dios reine sobre nosotros. Queremos hacer nuestra propia voluntad, dicen muchos en este tiempo. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos: ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también: ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Había acaso alguna necesidad de que se provocase la ira de Herodías diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? ¿Por qué no podría haber seguido él, hablando de Juan el Bautista, por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en pecado? Así han argüido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión el pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? En el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 12, verso 7, vemos la reprensión que Natán le hace al rey David, cuando lo condena por su pecado y le dice: tú eres aquel hombre que tomó la mujer de otro, se acostó con ella, le quitó la vida, tú eres aquel hombre. Esta historia ya la hemos estudiado. Es muy raro que se oiga en los púlpitos modernos o que se lean en las prensas públicas palabras tan inequívocas y claras como las dirigidas por Natán a David. Si no escasearan tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre los hombres. Los ministros
que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y amar su comodidad. El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Los que tengan ese amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarse paliativos. Ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es su cargo y su santa obra y revelase el mismo valor que manifestó Elías. Como mensajeros indignados por Dios, los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad. A cada uno de ellos les toca cumplir este consejo: reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Deben trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando a los obedientes y amonestando a los desobedientes. Las políticas del mundo no deben tener peso para ellos, no deben desviarse de la senda por la cual Jesús les ha ordenado andar. Deben ir delante con fe, recordando que los rodea una nube de testigos. No les toca pronunciar sus propias palabras, sino las que les ordenó decir uno mayor que los potestados de la tierra. Su mensaje debe ser: así dice Jehová. Dios llama a hombres como Elías, como Natán y como Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. Así era Elías, así era Natán, así era Juan el Bautista, y así debemos ser nosotros. Decir la verdad con amor, pero decir la verdad. Y a muchos, lamentablemente, no les gusta porque no les conviene. Bueno, el resto de la historia nos presenta a partir del versículo 20 de este primer libro de Reyes, capítulo 18, que entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Como ustedes pueden ver en el mapa, voy a colocar otro mapita que nos va a ayudar un poco más con esta ilustración. Aquí estoy ampliando, ustedes pueden ver el Mar Grande, voy a colocar el mapa que tenía originalmente, el Mar Grande, el Mar Mediterráneo, ustedes pueden ver el mapa. Vamos a ampliar el mapa. Y ampliando el mapa, aquí se puede ver el mar de Galilea, Galilea Baja. Aquí arriba, arribita, está Fenicia, Sidón, Tiro. Y más abajo, aquí hay una parte costera y cerca de esa parte costera está el Monte Carmelo. Debajo del Monte Carmelo está el Valle de Meguido y al lado del Valle de Meguido, dividido por un río, está el Valle de Jezreel. Esos lugares son importantes. En los valles se libraban las batallas y ahora en el Monte Carmelo, cerca del Valle de Meguido, cerca del Valle de Jezreel, se va a librar una batalla espiritual. Una batalla entre los profetas de Baal y un solo profeta de Dios. Allí estaba la convocación desde la mañana y todo el pueblo asistió, o los representantes de las tribus de Israel asistieron a esta batalla, y Elías le dijo al pueblo, versículo 21, Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones, entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar aquí y allá? Decídanse de una vez. Si el Señor es Dios, seguidlo, pero seguidlo de verdad.
Y si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él, pues váyanse con Baal, pero decídanse. Ustedes no pueden decir que son el pueblo de Jehová y están adorando a Baal. No pueden decir que son de Baal y entonces de vez en cuando buscan a Jehová. Decídanse hasta cuándo. Y lo interesante es que el pueblo no respondió palabra. El pueblo se quedó callado. Hermanos, nosotros no podemos quedarnos callados. Tenemos que decir lo que creemos, lo que estamos seguros, nuestras convicciones. Entonces, ¿en qué estamos creyendo? El pueblo no tenía nada que decir, estaban avergonzados por la reprensión de un solo hombre en medio de 400 profetas de Baal. Allí está una batalla espiritual que se va a librar. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor. Bueno, eso era lo que pensaba Elías. Se sentía solo. ¿Te has sentido tú solo? ¿Te has sentido que la iglesia no te apoya? ¿Te has sentido que lo que tú dices es rechazado por las mayorías que están a tu alrededor? ¿Te has sentido solo y rechazado? Así se sentía el profeta. Pero déjame decirte que no estás solo. Muchos tienen el mismo sentimiento que tú tienes en este momento. Tú sientes preocupación porque la iglesia ha errado el propósito, porque los dirigentes se han equivocado. Tú tienes ese sentimiento, hay muchos que sienten lo mismo. Y Elías se sintió solo. Solo yo he quedado profeta del Señor. Pero eso no lo desanimó. Pero de Baal, decía él, hay 450 profetas. Dadnos ahora 2 bueyes. Elijan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña sin poner fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña sin ningún fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y entonces el pueblo ahí se habló y dijo: está bien. Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: elegid un buey y preparadlo vosotros primero. Yo les voy a dar la oportunidad a ustedes primero, ya que sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongan fuego debajo. Y Elías no era tonto, él estaba ahí pendiente de que no le hicieran trampa. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos, pero no hubo voz quien le respondiera, aunque ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ya hacia el mediodía, ya tenían varias horas en ese asunto, Elías se burlaba de ellos. Algunos pueden hablar aquí de la intolerancia de Elías. Sí, Elías era intolerante al pecado, porque él sabía que lo que ellos estaban haciendo era desagradable a Dios. Elías se burlaba. Hoy pudiéramos hablar de libertad religiosa. Sí, pero es que el detalle en esto es que los Baales llegaron a Israel. Es como que si alguien llegara hoy a tu iglesia, X la que sea, y quisiera cambiar toda la estructura eclesiástica, de la noche a la mañana. Eso era lo que hacían los Baales, estaban en Israel. Hoy existe la libertad religiosa, tú hoy puedes expresar tu fe donde quiera que te encuentres. Y nadie tiene el derecho de llegar y entrar a tu iglesia a querer cambiar las cosas. Tú eres el que debes cambiar por tu propia decisión, porque Dios es el que está guiándote. Yo he conocido iglesias que han pisoteado los mandamientos durante muchos años y fueron transformados su pastor y toda su iglesia porque ellos aceptaron la verdad presente, porque ellos entendieron. Nadie tuvo que habérselos dicho, sino que fue el Espíritu el que los encaminó por la verdad y reconocieron su error. Pero los Baales no reconocían su error, no reconocían que desde la mañana hasta la tarde estaban en vano allí gritando y nadie los estaba escuchando. Y el profeta le dijo: pues griten más fuerte. Como es Dios, estará meditando o tiene algún trabajo o va de camino, acaso duerme, hay que despertarlo. Ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos, se laceraban conforme a la costumbre hasta chorrear la sangre. Qué cosa tan desagradable. Pasó el mediodía y siguieron con sus frenéticos gritos hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Hasta la hora del sacrificio de la tarde, que era aproximadamente a las 3 de la tarde, que era parte del culto de la adoración a Dios en el santuario. A esa hora se sacrificaban los corderos en el atrio del santuario, pero no hubo voz, ni quien respondiera, ni quien los escuchara. Entonces Elías dijo al pueblo: acercaos a mí, vengan.
y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Qué triste que el altar de Dios durante muchos años estaba arruinado. ¿Cómo está el altar de nuestro hogar? ¿Cómo está la experiencia devocional familiar? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo está el altar de nuestras iglesias? Quizás esta sea la razón por la cual nuestras vidas están como están. Porque el altar de Dios está arruinado. Y ha llegado el momento de repararlo, de restaurarlo, de reformarlo, de construirlo de nuevo para la gloria del Señor. Es momento de levantar el altar, mis queridos hermanos. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor había dicho: Israel es tu nombre. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor. Hizo una zanja alrededor del altar que diera cabida a 2 medidas de grano. Dispuso la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Entonces dijo: llenad 4 cántaros de agua. ¿Agua de dónde, Elías? Si tenemos sequía, esas aguas de reserva que trajo el rey para tomar él con sus 400 profetas, esas reservas que están allí, traigan los cántaros de agua, derramarlas sobre el holocausto y la leña. Elías, pero estamos desperdiciando el agua. Tranquilos, tranquilos, que así como la viuda dio lo único que tenía y fue sustentada por mucho tiempo, Dios va a hacer una grande obra. Hermanos, mire, hay que despojarnos de aquello que consideramos valioso, pero que nos está separando de la gran bendición de Dios. Y de este tema hemos hablado y seguiremos hablando muchas veces. Hay que sacrificar aquello que nos está haciendo dependientes del objeto y independientes de Dios. Necesitamos depender de Dios aún en los momentos más difíciles. Algunos consideraban quizá derramar el agua, que a la final fueron 12 cántaros de agua, derramar el agua sobre un sacrificio a Dios. Alguien lo consideraba un desperdicio. ¿Y ahora qué vamos a beber si Dios no responde? Dios va a responder. Y esa era la seguridad de Elías. A la hora de ofrecer el sacrificio, dice el versículo 36, el profeta Elías llegó y dijo: Señor, oró la humilde oración del siervo de Dios. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato hice estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres Señor, que tú eres Dios verdadero, que convierte sus corazones. Entonces descendió fuego del Señor. Dios respondió a la oración de su humilde servidor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, Jehová es Dios, el Señor es el verdadero Dios. Entonces Elías le dijo: ahora prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y Elías los llevó al arroyo Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia suena. Hoy ha sido glorificado el nombre de Dios en esta batalla espiritual, y el Señor ahora hará que la lluvia caiga. Acab subió a comer y a beber, impresionado quizás, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra con su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado: sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Elías le dijo: vuelve 7 veces. A la 7ª vez, el criado dijo: veo una pequeña nube, como la palma de una mano, que sube del mar. Elías le dijo: ve y di a Acab: unce y desciende, para que la lluvia no te ataje. En eso el cielo se oscureció, con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y Acab subió y se fue a Jezreel. La mano del Señor se posó sobre Elías, quien se ciñó y fue corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En el libro de Apocalipsis encontramos una gran batalla. El Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe.
y Satanás quiere engañar a muchas personas. La famosa batalla del Armagedón, que aparece en el libro de Apocalipsis, es una batalla espiritual. La palabra Armagedón significa Ar-Megido, el valle o la montaña de Megido. Y en la montaña de Megido, no había montaña en Megido, había un valle, pero la montaña más cercana era el Monte Carmelo. Tú y yo estamos librando una batalla espiritual. Y la decisión de ser victoriosos está en nuestras manos. Solo podemos ser victoriosos en el nombre del Señor Jesús. Solo podemos ganar esta batalla aferrándonos al Señor y confiando en lo que Él nos ha revelado. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sobre la batalla del Armagedón en el tiempo final antes de la venida del Señor Jesús, tendremos tiempo de hablar en próximos videos. Así que no te pierdas los videos que seguiremos subiendo en este canal. Bien, de esta manera hemos llegado al final de este capítulo emocionante y lleno de mucha esperanza para nuestras vidas. ¿Qué te parece si nos acercamos a Dios a través de la oración? Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque tú llenas nuestra vida de fe y de esperanza. Permítenos, Señor, tomar las decisiones más acertadas para nuestra vida conforme a tu voluntad. Perdónanos si hemos claudicado entre dos pensamientos. Perdónanos si nuestro altar familiar está destruido y es momento de levantar el altar, es momento de reconstruirlo, de reformarlo para tu honra y gloria. Transforma nuestra vida a través de tu Espíritu para que podamos honrarte donde quiera que estemos. Permítenos ser un pueblo remanente que guarda tus mandamientos y tiene el testimonio de Jesús para ser una luz al mundo, como lo fue el profeta Elías. Gracias, Señor, porque podemos ser el Elías del tiempo del fin, con un mensaje de que Cristo muy pronto vendrá a buscarnos. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.